Daniel capítulo 4, versículo 35. Si lo tiene, me acompaña y lo vamos a leer. Daniel 4:35. Un hermano una vez me dijo, no vino Daniel, me dijo, no lo hallo. Pero ahí está en la Biblia, le aseguro que ahí está. Dice la palabra del Señor, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahora leámoslo todo fuerte, léalo conmigo. Y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Bueno, ese fue un ensayo, hoy sí lo vamos a leer. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Amén. Tenga la bondad de tomar su lugar. Entonces, en esta hora yo quiero hablarle cómo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Díganlo fuerte, cómo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Una vez más, para que se nos grabe, cómo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, los teólogos hacen una diferencia y dividen la voluntad de Dios en dos aspectos. Número uno, la voluntad soberana o decretiva. Diga conmigo, la voluntad soberana o decretiva. ¿Ha oído que en este tiempo muchos predicadores hacen decretos? Es más, en los días de la pandemia hubo un hombre ahí en Miami que decretó que el virus del COVID se iba a detener y no iba a tocar a la Florida. Quitad de ahí Dios, dije yo, ¿verdad? Decreto, dijo. No, eso no le corresponde a usted ni me corresponde, le pertenece a Dios. Biblia para comprobar, Colosenses 1:16. Mire aquí, la palabra de Dios dice que Él hace según su voluntad, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, a Él. ¿Cuántos dicen amén? Vayamos a Efesios 1:11. Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Leámoslo fuerte, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio. Esta es la voluntad decretiva o la voluntad soberana. O sea, en esta voluntad no interfiere la voluntad del hombre. Él hace según su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y está el segundo aspecto de la voluntad de Dios. La voluntad preceptiva tiene que ver con preceptos, mandamientos, y es la voluntad revelada. Es decir, reglas, normas, es la voluntad moral de Dios. Para simplificar, una es el deseo de Dios y la otra el decreto de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, está la voluntad soberana de Dios. Y está la voluntad preceptiva, que tiene que ver con preceptos y mandamientos. Y aquí se interviene el hombre. Porque, digamos, para simplificar esto, el deseo de Dios es que usted y yo cumplamos sus preceptos, sus mandamientos. Un ejemplo claro es Éxodo capítulo 20. ¿Qué está en Éxodo capítulo 20? El decálogo. 4 mandamientos de orden vertical y 6 de orden horizontal. Los primeros 4 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de los que está en el cielo ni en la tierra. Dice,
no tomarás el nombre de tu Dios en vano y santifica el día de reposo. Diga conmigo, mandamientos verticales. Y los 6 restantes tienen que ver con la relación interpersonal. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas una larga vida. Quiere decir de que en la voluntad preceptiva de Dios, hermano, hay prohibiciones. Diga conmigo, hay prohibiciones y hay órdenes. Prohibición es no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero está también en el aspecto positivo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad que está claro? Lo que caracteriza a una persona que aún no ha sido salva es que vive para sí. ¿Y cuál es la diferencia de una persona que ha sido salva? Que ya no vive para sí, sino vive para aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Entonces, es que vive para sí. Aún el altruista vive para satisfacer su propio ego, de ayudar a los demás. ¿Sabe que hay gente extruista y altruista? El altruista hace obras benéficas, pero lo hace para satisfacer su ego. Pero hermano, cuando uno habla de esta voluntad que Dios ha revelado a nuestras vidas, y usted me dice, ¿cómo conozco yo la voluntad de Dios, pastor? En la palabra. Esta es la voluntad revelada. Y le voy a llevar a un versículo que es categóricamente maravilloso, Deuteronomio 29:29, porque aquí habla de los 2 aspectos, de lo que está oculto y de lo que está revelado. En la versión 60, Deuteronomio 29:29 dice así: las cosas que dice secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Y qué más? Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Se lo voy a leer en otra versión. Deuteronomio 29:29. El Señor nuestro Dios tiene decretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Una cosa es los decretos de Dios soberanos, y hay cosas que los teólogos le llaman escatológicamente. La escatología es los eventos futuros. Hermano, usted sabe el futuro, yo no lo sé. Entonces, hay cosas que están reveladas para el tiempo final, pero de las cosas que Dios me va a pedir cuenta es de lo que Él me ha revelado. ¿Cuántos dicen amén? Que no se le olvide a Emanuel que va a decir sus 2 versículos, ¿verdad? Cuando yo termine de predicar, él se ha memorizado 2 versículos de la Biblia y tienen que ver con lo que yo estoy predicando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces diga conmigo, las instrucciones dadas por Dios. Aquí están las 2 voluntades de Dios: la voluntad decretada o soberana y la voluntad revelada, es decir, su voluntad moral, los 10 mandamientos. El énfasis de todos los hijos de Dios es conocer no lo decretado, lo que Dios hará en el futuro, sino que lo que Él me ha revelado a través de su palabra. Hay gente que está enfocada, ¿de qué color serán los ojos de la bestia, pastor? Ni las uñas, ni nada de eso tengo que averiguar yo. Profundidades, hermano. ¿Y qué irá a pasar con el cabello de la bestia? Eso no le importa a usted ni a mí, pero lo que Dios nos ha revelado, sí. Hay al menos 3 maneras o formas de conocer la voluntad de Dios. Número 1, a través de las escrituras. Diga conmigo, las escrituras. Son los mandatos y prohibiciones: honra a tu padre y a tu madre, no tengas imagen de lo que está arriba, no hurtes, no mates, no adulteres, de forma positiva y negativa. Esto fue desde el principio. A don Adán le dijeron, no comas del fruto, prohibición. Pero le dijeron, labra el huerto, de una forma positiva. No comas del fruto prohibido, negativo. Labra el huerto.
Y en el Nuevo Testamento hay directrices. Vayan conmigo a Primera Tesalonicenses 4, 3 y 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 y 4. Si lo podemos ver en la Nueva Versión Internacional. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. La voluntad de Dios, ¿qué dice? Es que sean santificados, que se aparten ¿de qué? El verso 4. Y yo quiero agregar y explicar algo. Si usted participa de pornografía, usted es un testigo de inmoralidad. Eso lo dijo el doctor Luis Palau y no se me olvidó. ¿Será pecado ver pornografía? Sí, porque usted está siendo testigo de inmoralidad. Hay gente atrapada en la pornografía, que el Señor reprenda al diablo. Dije que el Señor reprenda al diablo. Vamos a regresar a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Dice, la voluntad de Dios, le estoy hablando de la voluntad de Dios, es que sean, ¿qué dice? Santificados, que se aparten, ¿qué dice? De la inmoralidad sexual. Verso 4. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. ¿Por qué? Porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Usted no va a prestar sus miembros como instrumento de iniquidad, sino que sus instrumentos, sus manos, sus ojos, son instrumentos santificados. Me gustó mucho la declaración que alguien hizo. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Es decir, no vayas a donde te conduce al pecado. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. No es que se lo quite, deje de ver eso que lo hace caer. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Deja de hacer lo que estás haciendo que te hace caer. ¿Cuántos dicen amén? O sea, más claro, está clarito. Mateo 10, 29. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita el Padre. Pero si lo vemos en la versión 60, ahí está de otra forma. Versión 60. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, considerando los que se quedaron hoy en la ducha. Porque yo, por más y más tratamientos que mi hija me está dando, cada día veo menos pelos. Proverbios 16, 33. La suerte se echa en el regazo, mas el Señor viene toda decisión. Aleluya. Proverbios 16, 33. La suerte se echa en el regazo. La suerte se echa ¿en dónde? Mas de Jehová es la decisión de ella. Proverbios 16, 1. Dice, del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Que dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Ay, yo tengo dispuesto esto, dice uno, pero Dios dice, no, se va a hacer lo que yo digo. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, Proverbios 21:1. Como canales de agua en el corazón del rey, en la mano del Señor. 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todos los que quiere lo inclina. Entonces aquí voy a decirle algo. Usted sabe que el tiempo está difícil para los emigrantes, ¿sí o no? Pero si la iglesia del Señor ora, el corazón del rey o del
presidente o del príncipe se va a inclinar a la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿de qué forma vamos a pedir que venga el reino y que se haga su voluntad? Orando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. Si usted quiere que la voluntad de Dios se efectúe en su vida, ore. Busque el rostro de Dios. Bueno, ahora sí voy a predicar, esa fue la introducción. Lección número 1. Para orar debemos hacerlo en la voluntad del Señor. ¿Cuál es la lección 1? Para orar. Martín Lutero, el gran reformista, dijo que la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. La oración no es para cambiar los planes de Dios, sino es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Primera de Juan 5:14. Yo le digo a mi esposa, yo sé que Dios me ha dado un ministerio, pero cuando siento el fluir del Espíritu Santo, sé que no soy yo, sino es Dios que está hablando a través de mi vida. Los que lo creen digan gloria a Dios. Porque a la medida que yo predico, yo sé que Dios me está hablando, hermano. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Nueva versión internacional. Mire qué lindo. Primera de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. ¿Qué dice? Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. El verso 15. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Yo te pido salud, Señor. Y como Dios va a querer ver a un hijito enfermo. ¿Cuántos somos padres? Cuando su niñito está enfermo, vea que usted quisiera, madre, estar enferma en vez de su niño. Y yo no creo a un Dios cruel que diga, ay, le estoy disciplinando. No, hermano. Dice que por la voluntad de Dios no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Aún, hermano, en la dureza de nuestro corazón, si no oramos, Dios prepara médicos y les da sabiduría. Ay, mi hijo, no confía en mí, pues le voy a dar una ayuda, vaya al doctor, mi hijo, y el doctor de ahí con la sabiduría que Dios le da la medicina, pero siempre la sanidad es divina. Porque cuando Él quiere que usted viva, vive, aunque los hombres digan que es un caso difícil. Y cuando Dios no quiere que usted viva, los mejores especialistas no pueden hacer nada porque se le llevó el tiempo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí, a pesar de las dolencias, aquí estamos vivos para la gloria de Dios? Aquí estamos respirando porque a Él le place. Y vamos a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. No en la tierra de los muertos, esta es la tierra de los vivientes. Mateo capítulo 26, verso 36. Estoy en el primer punto. Para orar debemos hacerlo en la voluntad de Dios. No pida cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Como alguien, ¿verdad? Tenía a su esposa ya de mucho tiempo y después le salió una siervita por ahí que lo andaba cortejando. Y le dice al pastor, pastor, le dijo, yo ya tengo mucho tiempo con mi esposa, pero viera esa mujer, yo siento en mi corazón. ¿Qué decirle? Dijo. Si la voluntad de Dios dice que hay que ser leales a la esposa, al amor de nuestro pacto. Malaquías dice que Dios aborrece y abomina el divorcio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora en este tiempo no se oye acerca de eso, pero la voluntad de Dios es que usted y yo vivamos con nuestra esposa o la esposa con el esposo hasta que la muerte los separe. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la voluntad de Dios es de que usted viva con su esposa hasta que Dios diga hasta aquí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mateo 26, 36. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes. Mateo 26, 36. ¿Lo tenemos?
Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado ¿qué? Getsemaní. Y les dijo, siéntense aquí mientras voy allá a orar. Seguidamente, ¿qué dice? Y se llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse triste y angustiarse. Es tal angustia que me invade que me siento morir. Y les dijo, quédense aquí, manténganse despiertos. Vamos a detener un momentito. Hermano, que uno de hijo de Dios no tiene, puede sentirse triste, puede sentirse angustiado. ¿Qué dice Santiago? ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alegre? Dice, cante alabanzas. Mire Jesús, es tal angustia que me invade que me siento morir. Le dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. ¿Qué dice el siguiente verso? El siguiente verso dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. ¿Qué dice esa oración? Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Estoy hablando de la voluntad de Dios, que para orar hay que orar en la voluntad de Dios. Alguien dijo ahí en la reunión, ¿verdad? Yo me he encomendado al Señor. Yo le he pedido a Él, pero de todos modos que se haga lo que Él quiera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces sigamos leyendo el 39. Y yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió otra vez, volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró. ¿Cómo los encontró? No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. ¿Qué dice el 41? Leámoslo fuerte. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Ayúdeme a predicar, dígale que tienes que estar alerta, despierto, para no caer en tentación. ¿Por qué es que caemos en tentación? Porque no oramos. Hermano, ¿por qué es que tropezamos? Porque no buscamos de Dios. ¿Por qué es que a veces no podemos dar un paso hacia adelante? Porque no estamos dependiendo de su ayuda. La palabra del Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no de tu fuerza, no de mi fuerza, sino en el poder de su fuerza. La fuerza no se origina en usted, sino en Dios. Sigamos leyendo. Qué lindo esto, hermano. Esto es increíblemente maravilloso porque por la segunda vez se retiró, ¿verdad? Hasta ahí el verso 42. Por segunda vez se retiró. Cuando volvió otra vez los encontró, dice, por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Al 43. Cuando volvió otra vez, los encontró. Finalmente el 44. A alguien Dios le va a hablar ahora. Así que los dejó y se retó a orar por tercera vez diciendo lo mismo. O sea que hay que ser insistentes, persistentes. Insiste, persiste y nunca desistas. O sea que, hermano, el enemigo nos puede dar un gancho al hígado, pero más ha tardado en dar el gancho al hígado cuando nos levantamos. Porque 7 veces cae el justo y poderoso es Dios para levantarlo. Porque aquí no se trata de rapidez, se trata de resistencia, de resistir. Y yo les daba el ejemplo que en un combate de boxeo, dos peleadores, uno le está dando con todo porque quiere ganar y el otro resiste. Deja que se canse y cuando ve aquel que se agota, el otro tiene que desistir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para orar, diga conmigo, para orar hay que hacerlo en la voluntad de Dios. Juan 15:7.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Si permanecéis, ¿qué dice? En mí. O sea que para pedir algo, lo primero que Dios me dice, tienes que permanecer en mí. Y mis palabras también. Entonces, si llenas esas dos condiciones, pide lo que quieras. O sea, yo tengo que pedir lo que yo... No, primero permanece en el Señor. Y la palabra también. Entonces, ahí sí tengo garantía. Lo segundo, la voluntad de Dios es sentarse a sus pies y escuchar su palabra. ¿Qué es la voluntad de Dios? Sabe que en este momento usted está en la perfecta voluntad de Dios porque está sentadito y ¿qué está haciendo? Escuchando, no la palabra de un mortal, sino la palabra de Dios. ¿Qué dice Marcos capítulo 3, verso 20 al 23? Marcos capítulo 3, verso 20 al 23. De modo que ni aún podían comer pan. ¿Qué dice el 21? Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían que estaba fuera de sí. El 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de Belzebú. Leímos el 23, leámoslo. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Hoy vamos al verso 31 al 35, siempre del capítulo 3. Verso 31 al 35. Porque el segunda enseñanza, la voluntad de Dios es sentarse a sus pies y escuchar la palabra. ¿Lo tiene? Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. El 32, leámoslo. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. El 33, fuerte todo. Mire. Y mirándolos que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y esa es mi hermana y mi madre. ¿Se da cuenta, hermano? De que realmente Dios lo que quiere es que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Es que usted se siente a oír la palabra de Dios. Y como alguien dijo, no se trata de estar años en la iglesia y vivir una vida igual. No se trata de ser transformado de gloria en gloria y de poder en poder. Porque aquel que comenzó en vosotros la buena obra, Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Cristo. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando amanece, no amanece de estar oscuro y de repente cenit, no, es gradual. Ahí en mi ventana entra la claridad y hoy está oscuro a las 6:30 todavía. Pero mire, comienza esa luz a penetrar y dice la Biblia que la senda suya y mía es como la luz de la aurora. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos damos un gloria a Dios, hermano? Entonces, mire, le llevo al tercer factor. La voluntad de Dios es entregarse a Él y luego a los otros que están haciendo para su reino. ¿Cómo es? La voluntad de Dios es entregarse a Él y luego a los otros que están haciendo para su reino. Como que no está bien ahí eso. Pero la voluntad de Dios es entregarme a Él y participar con aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Es decir, cuando usted asiste a la iglesia, cuando usted ofrenda, cuando usted ora, cuando usted se sienta, cuando usted canta, usted está contribuyendo para aquellos que le están induciendo a acercarlo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 8, verso 1 al 5? 2 Corintios capítulo 8, verso 1 al 5. ¿Qué dice la palabra? Asimismo, hermanos,
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme aún a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Leámoslos nuevamente porque regresemos al verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. ¿Ha oído usted un dicho que dice que no da el que tiene, sino que el que quiere dar? ¿Cuántos dicen amén? O sea, deje de pretextos. Usted no da por tacaño. No se oye, padre. Cambiemos de posición, ¿verdad? El padre aquí. Entonces, ¿han oído ustedes ese cuento, verdad? O sea, no da. Usted no da porque no tenga. No da porque no quiere. Usted no sirve a Dios, no es porque no pueda servir. No quiere servir, es otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se escasearon los participantes o los amenes? ¿Qué pasó? Sigamos leyendo el verso 4. Pidiéndonos con mucho ruego, la iglesia de Macedonia, que les concediéramos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Eran pobres. Y mira el verso 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, Pablo estaba en una gran necesidad con Timoteo, con Epafrodito, con Silas, con Tito, y hacían obra misionera y necesitaban el apoyo, la participación de las ofrendas. Y dice ellos, no solamente se entregaron a sí mismos, sino a nosotros, porque participaron de su pobreza. Hermano, dieron mucho más allá de sus fuerzas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué lindo esto, hermano. Entonces, tu asistencia, tu participación, tu aportación, tu servicio, tu oración es parte. Miren lo que dice Romanos 12, versos 1 y 2. Por eso, hermano, esto de la voluntad de Dios es lindo. Hay que entregarnos a Él, ¿verdad? Y hay que entregarnos también a los que están haciendo la obra de Dios. Dice Romanos 12, 1, así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2, mire, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es, diga conmigo, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diga conmigo, buena, diga conmigo, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es primero buena, después es agradable y es perfecta. Otra vez, ¿cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. O sea, eso está claro, hermano. Qué lindo. Entonces vamos al cuarto factor. Si yo quiero vivir y conocer la voluntad de Dios, trabaja duro, sé eficiente como si fuera para el Señor. Otra vez más. Trabaja duro, sé eficiente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos el trabajo que hacen le echan ganas? De verdad le echan ganas, hermano. Yo creo que el lugar donde deberían de haber los mejores trabajadores es en la iglesia. Pero hay trabajadores que llegan tarde y se quieren ir temprano. Acaban de tomar vacaciones y quieren volver a tomar vacaciones. Y están pidiendo por adelantado. No, hermano. Yo creo que, hermano, un verdadero trabajador, un hijo de Dios, tiene que llegar antes de que comience el horario y ser de los últimos. Yo ahí noto, ¿verdad?, en la compañía, cuando toca la alarma que hay que ir, puros cohetes, hermano. Medio pasan poniendo el... Efesios capítulo 6, verso 5. O sea que eso de la voluntad de Dios incluye todo, hasta el trabajito. El trabajo, aunque no sea en la iglesia, sino afuera de la iglesia. Mire,
yo decía una vez que a todo lo que usted haga, póngale su firma, póngale su nombre, es como un sello, estámpelo. Esto lo hizo Víctor, esto lo hizo Marcos, esto lo hizo Julio, esto, hermano, ponga su nombre. ¿Qué dice Efesios 6:5? Siervos, ¿qué dice? Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo. O sea, si va a limpiar una casa, que brille. ¿Ah? Mire, el trabajo que yo hago es sencillo. Y llegaron 2 oficiales de la academia y cuando yo les entregué el trabajo se sorprendieron. Es algo increíble, me dijeron. Entonces, como vi que me estaban halagando mucho, les dije, vénganse conmigo, y fui donde estaba la dueña y les dijo, en inglés le dijeron, estamos sorprendidos del trabajo, qué excelente trabajo, qué buen trabajo. Y todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sigamos leyendo ahí en Efesios capítulo 6, verso 5. Haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Dice, no sirviendo al ojo, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. El verso 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Mire, hay empleados que por ningún dinero el jefe los quiere dejar ir. Porque dicen, con este empleado, con este trabajador la tengo hecha. Yo conozco hermanos de nuestra iglesia que tienen años de servir a la misma gente, se van y lo llaman. ¿Sabe por qué? Porque usted hace un trabajo extraordinario. Porque usted no lo hace para ningún mortal, lo hace para el propio jefe. 1 Corintios 7:20. 1 Corintios 7:20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te descuides, dice, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procura lo más. ¿Qué más? Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. El 24. Lo que voy a decir a continuación tiene base bíblica. Ya traduciéndolo en nuestro contexto, si usted es un empleado, no se quede toda la vida de empleado, piense en su propio negocio, piense en tener su propia libertad financiera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? O sea que está bien, ¿verdad? Por un tiempo, pero si Dios le da fuerza y creatividad, ponga su propio negocio. Biblia para comprobar, dice Pablo, yo quiero que cada uno de ustedes, le dice a la iglesia, ocupen su propio negocio. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo, ¿verdad? Cuando Dios llamó a Saúl, cuando Dios ungió a David, él continuó pastoreando ovejas. No le dieron inmediatamente cetro, le dieron escoba. Porque hay gente que de la noche a la mañana, ¿verdad? No, pero todo es un proceso. A David lo llaman, lo ungen como rey y no crea que en el momentito fue rey. Ahí estaba el loco de Saúl queriéndolo matar. Sí, hermanos. Entonces, dice la palabra del Señor, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Dice la palabra que Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. O sea, alguien puede exaltarse a sí mismo y decir, aquí estoy como estrella. Lo que va a pasar es que se va a estrellar. Deje que Dios lo levante, porque cuando Dios lo levanta, lo sostiene. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que sea en el kairos de Dios, que sea en el tiempo de Dios. Quinto lugar, la voluntad de Dios es vivir dentro de las fronteras que Dios ha puesto para nuestra sexualidad.
Habla, Señor. La voluntad de Dios es vivir dentro de las fronteras que Dios ha puesto para nuestra sexualidad. Cuando los muchachos llegan a la pubertad, a la adolescencia, hay un impulso y sus hormonas están que es un fuego, hermano. Yo lo siento, dicen los jóvenes, ¿verdad? Pero no porque usted tenga hambre, va a pasar a un restaurante y va a ver que el restaurante ya está cerrado y se ven unos pasteles y todo ahí. Usted va a venir y va a romper el vidrio y lo va a tomar. No, señores. Dios ha establecido límites. Diga conmigo, fronteras. Miren lo que dice, la voluntad de Dios es vivir dentro de las fronteras que Dios ha puesto para nuestra sexualidad. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 3? Lo vamos a ver en la Nueva Versión Internacional. Ya leímos este verso, pero como el punto es la voluntad de Dios es vivir dentro de las fronteras que Dios ha puesto para nuestra sexualidad. Dice, la voluntad de Dios es que sean, ¿qué dice? Santificados. Que se aparten ¿de qué? Que cada uno aprenda ¿a qué? A controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Verso 5. Sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Aleluya. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto como ya lo hemos dicho, advertido. Si lo vemos ese verso, regresemos al verso 6, pero en la versión 60. Dice la versión 60, y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Es como que alguien que le quiera quitar la esposa a uno, ¿verdad? ¿Ah? ¿Se oye o no se oye? Porque dice que Dios es vengador. ¿Cuántos dicen amén? O sea, usted tiene a su esposa, usted tiene que respetar a la esposa de su hermano y viceversa. ¿Cuántos dicen? ¿No se oyen los amenes o no vinieron los participantes? Pero Dios ha establecido límites. Dios ha establecido fronteras. He visto muchos hombres de Dios que han fracasado porque se han descuidado. A mí me gusta mucho una parte de la escritura que está en Eclesiastés. Gózate con la mujer de tu mocedad, de tu juventud, como sierva amada. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. No des tus fuerzas a los extraños. ¿Qué dice? Habla de la pureza en el matrimonio. Hermano, la sexualidad y la intimidad es bíblica porque de ahí procede la vida. Pero en las iglesias eso es un tabú. Ay, no hable de eso, pastor. ¿Por qué no vamos a hablar de eso? Si la Biblia dice que en el principio los creó varón y hembra. Y dice Pablo, no os neguéis el uno al otro. Nadie me vea raro porque estoy hablando de este tema. No os neguéis el uno a otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento para ocupados en la oración. Y después volveos a unir en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra continencia. ¿Qué significa? La esposa no tiene que negarse con su esposo, ni el esposo con la esposa. Ese común, como dice, tengo dolor de cabeza. Eso es excusa. No os neguéis, porque su cuerpo le pertenece a su esposo. Y el del esposo a la esposa. Dicen amén. Hoy el pastor sí que vino con esta, sí no se le esperaba. Pero estoy en la Biblia. Ay, es que yo siento, pastor, que si yo tengo intimidad, pierdo la comunión. No, la Biblia dice que eso acrecienta el amor. Hermano, no hay que descuidar, hermano, lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Primera de Juan 2:15. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 2 verso 15.
Esto es palabra de Dios. Por eso, hermano, Dios pone fronteras. Dios dice, la sexualidad en el matrimonio, dentro del matrimonio es santa, porque de ahí procede la vida. Y así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, así los esposos amen a sus esposas como a sus propios cuerpos. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. ¿Qué dice la palabra? No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. El 16. Nos vamos a detener porque nada de lo que hay en el mundo, mire lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, pornografía, el culto al cuerpo. Pues la gente que no hace, hermano, para verse bien. ¿Cuántos dicen amén? Los malos deseos del cuerpo, ¿qué más? La codicia de los ojos. Si tu ojo te es ocasión de caer, no veas lo que te hace caer. La codicia de los ojos, la arrogancia de la vida. Más tengo, más importante soy. No proviene del Padre, sino de ¿quién? El verso 17, mire, el mundo se acaba con todos sus malos deseos, pero el que hace, no me he salido del tema, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo les decía en la vigilia, ya quiero estar en la vigilia, en la celda, que uno en el matrimonio tiene que reenamorarse otra vez. Porque uno se descuida, el hombre y la mujer nos descuidamos. Y el amar es una decisión. Es que no siento, nunca vas a sentir, papá. Decidí amar a tu esposa. Hermana, ame a su esposo. Aunque esté gordito, ámelo. Habla, Señor. Hay que amar. Ay, qué lindo es amar, ¿verdad? Yo siento que estoy más enamorado de mi esposa. Y no me da pena decir. Coyachón, le digo yo. Mire, cuando yo la veo en la gira, ¿dónde está mi coyachón? Y ya le da risa. Y como le digo, hay que besarlas a las esposas. No hay que ser reactivo, hay que ser proactivo. Hay que provocar. Diga conmigo, pasión, posesión y posición. Son tres cosas diferentes. Pasión son las cosas que me apasionan, deseos del cuerpo, porque eso es lo que caracteriza a esta sociedad, a esta cultura. Hermano, tenga cuidado con las redes sociales, con el internet. Usted está centrado y de repente se le atraviesa un demonio ahí. No vaya a ser como un hermano que fuimos a Europa hace muchos años, en el 86. Y en Holanda, hermano, hay una libertinaje en Europa tremendo. Las mujeres ahí, hermano, tremendo. Y el siervo no va a pasar por allá, ¿por dónde? Allá, ¿a qué lugar? Entonces, eso es inducirse por las pasiones. A alguien Dios le está hablando, ¿verdad? Diga conmigo, pasión, posesión. Este mundo, hermano, ¿a quién tiene más posesiones? Y estatus, posición. Esa es la cultura. Pero mire, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer con la tentación? Vaya conmigo a 2 Timoteo 2:22. Este verso yo lo aprendí bien jovencito. Mire, 2 Timoteo 2:22. Dice, huye de las pasiones, ¿qué dice? Y esmérate en seguir la justicia, la fe. Y mira esta versión, 2 Timoteo 2:22, dice, huye
de todo lo que estimula las pasiones juveniles, en cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz, disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Diga conmigo, huir. De la tentación sexual no se resiste, ahí no se huye. ¿Qué hizo José, verdad, hermano José? Mire qué casualidad. José y el hermano José nos dio ese ejemplo ahora. ¿Qué hizo José? Y perdone la expresión, yo creo que esa vieja ya la había hecho varias veces. Sin despectivamente, sino así como un buen mexicano. Es que yo amo a mi vieja, pero es en cariño, ¿va? Pero esa mujer ya traía, hermano, algo. Integridad. ¿Y qué hizo don José al ver ese gran monumento? Huyó. Y mire, y una lucha, porque dice que dejó su ropa. No fue fácil. Por eso es mejor que digan, aquí pasó esa gallina, que aquí quedó ese gallazo. Hoy sí me la puse buena, ¿va? 1 Corintios 6, 18. Estas predicas no deberían de terminar muy luego. Yo siento la unción. Mire, ya son las 6. ¿Termino o no termino? Me faltan 2 cositas más. Mire, 1 Corintios 6, 18. ¿Qué dice? Huid de la fornicación. ¿Verdad que le estoy diciendo? Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay pecados contra Dios, pecados contra mi prójimo, pero pecado contra mi cuerpo. Eso del SIDA, porque le cuento que sí da. Oh, yo me cuido. Esa es una consecuencia del pecado. Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, inmundicia, laxivia, cosas por las cuales se enciende la ira de Dios. Romanos 13, 14. Más bien, revístanse usted del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. ¿Qué dice? Vestidos del Señor Jesucristo. ¿Y qué? Hay gente que hace planes para satisfacer su carne. Lo planean. Me voy a escapar. No se reportan con la esposa ni con los hijos. Saber dónde anda el siervito. Saber que Chinche lo picó. ¿Es cierto o no es cierto? Voy a decir algo. ¿Lo digo o no lo digo? Lo digo. Lo digo. Cámara, siervo, me dice la sierva. Y me reporto con cámara. Amén. Amén. Es porque la sierva me cuida. Tómelo positivamente. Cámara, siervito. Cámara. Amén. Anótelo, anótelo, hermana, anótelo. ¿Dónde está, siervo? ¿Dónde está, siervo? Por aquí lejos. ¿Lejos qué? ¿Qué onda, papá? ¿Dónde andas? Es que aquí es un lugar muy lejos. No, pero ¿dónde está, hijo? No hay señal. ¿Cómo? Ah, bien, porque está hablando por teléfono. A su nombre, a su nombre. Estas son las mejores predicaciones ungidas que Dios me ha dado. Gloria a Dios. Previsión significa hacer planes. Renueva tu mente con la palabra de Dios. Hermano,
Estamos hablando de proteger nuestra vida, nuestra intimidad, porque Dios ha establecido fronteras. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Renueva tu mente con la palabra. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra te corrige, la palabra es espejo para tu alma, te hace ver cuando estás mal y te alecciona, te redarguye. La palabra de Dios te limpia, la palabra de Dios te ordena, la palabra de Dios te establece, te purifica, te santifica. ¿Por qué es la palabra de Dios? No es la palabra de ningún mortal, es la palabra del Eterno. Número 6, la voluntad de Dios es que encontremos algo por lo cual estar agradecidos. ¿Cuántos estamos agradecidos? Diga conmigo, estar alegres, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Eso solo lo voy a tocar así rápido porque ya se llegó el tiempo. Mire, Primera de Tesalonicenses 5, 16. Estén siempre alegres. ¿Qué más? Dice, estén siempre alegres. El 17 dice, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. ¿Se da cuenta que le estoy hablando de la voluntad de Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Diga conmigo, gratitud es personal. La gratitud es una decisión. La gratitud es una proclamación. La gratitud es una manifestación de fe. No por todo, sino en todo. Y finalmente, la voluntad de Dios es que te vuelvas a Él. Pero uno puede estar en la iglesia y pasar todo el tiempo y lejos de Dios. Biblia para comprobar, Lucas 15. El pródigo pues se fue de la casa, pero el otro estaba más lejos que el pródigo. Estaba en la casa, el hijo mayor, pero no disfrutaba de la comunión con el Padre. Qué triste, hermano, estar años en la iglesia y no tener intimidad con Dios. Qué triste. Mire lo que dice la palabra del Señor, segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor, versión 60, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? El Señor, ¿qué dice? No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Diga conmigo, volverse a Dios. Hermano, yo creo que la gratificación más grande para mi vida es verle en el reino de Dios. ¿Se acuerda, hermano, qué luchas tuvimos? Sí, pero aquí llegamos, pastor. ¿Se acuerda que casi tirábamos la toalla? Sí, pero no la tiramos. ¿Se acuerda que el enemigo me atacó con enfermedad, me atacó con tanto problema? Pero llegué, pastor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Bendito, bien y buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay una señal en el interior de cada ser humano, una búsqueda incesante que se manifiesta en diferentes maneras que tienen forma de Dios. El alcohol no te llenará, el placer no te llenará, la droga no te llenará. Te hicieron para tener comunión con tu Padre Celestial. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Número 1, para orar debemos hacerlo en la voluntad de Dios. Pongámonos de pie. Vamos a recapitular. ¿Cuál es la lección 1? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? La lección 1, para orar debemos hacerlo en la voluntad del Señor. Lo segundo que aprendimos esta tarde, la voluntad de Dios es sentarse a sus pies y escuchar su palabra. La lección 3 que aprendimos ahora es, la voluntad de Dios es entregarse a Él y luego a los otros que están haciendo la voluntad del Señor para su reino. Número 4, trabaja duro, sé eficiente,
como si fuera para el Señor. ¿Cómo tiene que ser usted como trabajador? Verso, la lección 4, trabaja duro, sé eficiente, como si fuera para el Señor. La lección 5, hermanos, la voluntad de Dios es vivir dentro de las fronteras que Dios ha puesto para nuestra sexualidad. La número 6, la voluntad de Dios es que encontremos algo por lo cual estar agradecido. Y séptimo lugar, hermano, la voluntad de Dios es que te vuelvas a Él.